sonido de la música. Hola chicos y bienvenidísimos a otro video del canal. Sí, soy Jess y como se los prometí, hoy van a ver cómo ahora sí que se realiza una presentación del libro. No así tal cual desde el principio, pero sí les voy a estar mostrando algunas cosillas que se dan lógicamente dentro de estos eventos, además de preguntas que le suelen hacer a los autores, lo que llegan a comentar a veces estos personajes sobre sus historias, todo eso. Entonces, ojillo, porque van a aprender ahora sí más o menos por dónde se mueve la cuestión, por lo menos en el tema de presentación del libro. Si ustedes están preparando su presentación, mucho ojo, porque podrían hacerles las mismas preguntas o incluso podrían tener que, ahora sí que develar algunas cuestiones de su novela o su compendio de cuentos dentro del mismo evento. Entonces, vamos a ello. Amigos de Ainhoa, lectores de su obra, ayudadores a que se diera a conocer, a que lo cumpliera, un sueño largamente acreditado por parte de ella, un proyecto que empezó hace muchos años y que fue creciendo con el tiempo, que además fue parte de su formación académica como creadora literaria. Sí, damas y caballeros, existe la carrera de creación literaria, sí hay quien la acaba y sí hay quien no solo se queda con la idea de que va a estudiar eso, sino que lo hace en una obra completa. Ainhoa, la primera vez que le escuché una conferencia sobre literatura fantástica, me dejó francamente sorprendido y dije, ay caray, aquí hay un material talentoso. Luego nos tocó ver su libro. Quiero comentarles que es uno de los pocos libros que me ha tocado participar en el diseño editorial, que me ha tomado más de 12 horas de discusión con el autor, de cómo ponemos, cómo movamos, cómo ajustamos por el nivel de detalle de precisión que tiene. Esta de hecho es la segunda edición, porque aún y toda la revisión de detalle le encontramos ahí algunas comitas y puntos fuera de lugar y insistió en que se tuviera todo esto. ¿Por qué es importante? Porque uno le da una seriedad a un trabajo de literatura fantástica que muchos ven como un género menor, pero que incluye la concepción del mundo, el nombrar personajes, el crear idiomas, el crear mundos enteros, que es bastante más complicado de lo que parece. Nosotros lo entendemos como literatura infantil, cuentos para niños, pero bien llevada, es en realidad lo que se acerca a las grandes gestas literarias de la humanidad. Cuando ustedes ven los libros sagrados, la Gita, el propio Corán, la Biblia, son narraciones que nos construyen un mundo fantástico, creativo, muy amplio, que nos dan normas que nos proyectan algo más. ¿Qué tenemos en la multiplicación? Y la parte que más me gusta de la historia que nos cuenta ahí. Una niña que sueña y que siente que sus sueños la alejan de la realidad, y a la vez esa niña es el sueño o es otra realidad para un mundo fantástico. Encuentra esta vinculación entre nuestro mundo y otro mundo. ¿Qué me encanta?
de este libro, encontrarnos cosas como el Monumento a la Revolución, encontrarnos calles de esta ciudad, personajes que ustedes se pueden topar aquí y allá, que se vinculan con este mundo fantástico. Y esas luchas de las distintas razas, donde la más débil es la más poderosa por el tipo de liderazgos que tienen, que abusan de las demás, que las someten, no porque sean las más fuertes, sino por el diseño de las estructuras. Y el hacer que la gente se divida entre sí, que las distintas razas se odien y se puedan hablar, hace que no puedan ni encontrar un equilibrio entre todos y a la vez que se dejen ser sometidos por la raza mayor. Y que siente que esos sueños lo alejan de la realidad y a la vez esa niña es el sueño o es otra realidad para un mundo fantástico que encuentra esta vinculación entre nuestro mundo y otro mundo. ¿Qué me encanta de este libro? Encontrarnos cosas como el Monumento a la Revolución, encontrarnos calles de esta ciudad, personajes que ustedes se pueden topar aquí y allá. Todos ustedes aquí en esta presentación que habíamos planteado por ahí del 2020, que tuvimos la primera edición de este libro, y vamos a hacer una grande en 2021, y un tal bichito ahí importado de China nos pasó a guardar a todos un rato, y a este texto también a dejarlo guardadito un rato. Nos da mucho gusto que nos acompañen, en particular a nuestra querida autora Ainhoa R. Verdugo. Este hermoso libro, escuchemos estos tres libros. La autora, Ainhoa R. Verdugo, es un nombre singular, ya es hermoso. Y luego el nombre de la protagonista, que también son Sacona, Astrid Rosa Rojas. Muy hermoso al sonido, obviamente la imagen Rosa Rojas y perfectamente plausible. Aquí podría pasar, Astrid Rosa Rojas. Y también estamos hablando de Aledia Ciedas Ir Candas, son de Tirmao. Esas tres cosas, esas tres potencias es el inicio de arranque de la belleza de este libro. Ahora, cuando nos topamos con el tema de hoy en día sobre de qué trata un libro, la perspectiva librera es poner en un stand los libros que se parecen. Es decir, los autores de la antigüedad no estaban pensando necesariamente, voy a escribir un libro de ciencia ficción o Un Mundo Feliz. No estaba pensando en eso, porque les dijo, voy a escribir un libro que esté muy bien, y resulta que puede, lo descubrimos como ciencia ficción. Cuando Dostoyevsky escribe Crimen y Castigo, no está pensando, voy a escribir novela negra. Sino más bien escribe una cosa y luego dice, ay no, Crimen y Castigo, pues novela negra, ¿no? La tenemos ahí en puerta. Ahora, en las últimas décadas, la pregunta de qué tipo de libros se está escribiendo ya se ha volteado el calcetín, y el lector sabe que cuando busca un libro de cierto tipo de tema, está esperando que le den algunas cosas en particular. Entonces, Ainhoa, como una cocinera, a la hora de entrar a escribir su libro, sabe que hay algunos ingredientes que no caben para lo que probablemente el lector vaya a ubicar como literatura fantástica. Entonces, todas las especies de naves espaciales y de tecnología no las va a utilizar. El detalle gore o el enigma de la novela policíaca no les va a utilizar. Y entonces ella escoge las especias para construir un relato de literatura fantástica. Eso, por supuesto, han hecho en las últimas décadas muchos otros autores, pero Ainhoa lo hace con eficacia e inteligencia. La estructura de la novela, independientemente de que estemos hablando de espadas y dragones, y si hay espadas, y si hay dragones, ahorita voy a pasar. Es una novela, primero, bien escrita, de lo que fuera. Piensen ustedes que si les gustan los dragones o no les gustan los dragones, no importa. Es una novela bien escrita. ¿Cómo que? Les voy a poner dos ejemplos.
Normalmente cuando alguien escribe una novela, suele, casi todos los libros, si los abrimos, suele ser mucho más fácil para un autor escribirlo en tercera persona. Llegó Juanito y anduvo por allí y se fue, ¿no? El autor, como una especie de sabelotodo, que así eran todos los autores del siglo XIX, nos va contando las cosas. Hay otros tipos de libros más personales que comienzan con yo, ¿no? Así comienza el túnel. Me llamo Pablo Castel y les voy a decir por qué maté a María. Así comienza. Bueno, este libro está escrito en primera o en tercera persona, depende. Depende de qué, del efecto que se vaya a requerir. Es decir, la narrativa alrededor de la protagonista es en general una tercera persona donde nos cuenta lo que va y en general también los demás personajes, pero cuando es el momento de estar más íntimo con los personajes, entonces los sueños de él, entonces esa intimidad compartida de este inconsciente colectivo de ella que la une con las potencias del universo fantástico de Tim es en primera persona. Entonces ya con eso la vamos acompañando y la vamos acompañando de dos pasos. No es fácil. No es fácil. Entonces la vemos y luego soñamos con ella. Y luego la volvemos a ver y soñamos con ella. Pero esto mismo ocurre en otra dirección. Bueno, después de lo que acaba de decir Medrano, se me dan ganas de volver a leer yo. ¿Eso pasa? ¿Cómo? ¿Todo eso pasa? Ojalá yo vea, pero no, y de hecho me dio como impulso para ya agarrar el segundo tomo, ¿no? Pero bueno. Primero, antes que nada, muchas gracias por acompañarnos esta noche, por estar aquí. Porque realmente la bifurcación se encontró con una complicación al principio de su vida, que se llamó pandemia. Entonces tuvimos que hacer esta publicación, esta presentación en línea en 2020, cuando salió por primera vez, pero ahora, gracias a que todo se ha ido acomodando, la cuestión de la pandemia ha bajado, etc., podemos hacerla ya en modo presencial, ahora sí que ya podemos presentar al bebé físicamente. La verdad es que eso me da mucha alegría. Entonces, bueno, primero que nada les agradezco que estén aquí, que nos estén acompañando. Segundo, les agradezco a mis dos presentadores por habernos acompañado, porque además yo sé que luego tienen agendas bastante apretadas, las situaciones personales, y bueno, ya saben que yo estoy viviendo en Campeche, entonces desde que llegué a la Ciudad de México dije, ahora entiendo por qué no me gustaba la Ciudad de México, porque el tráfico ha estado... Todos los días he llegado tarde a todas partes, de eso que yo soy una persona puntual, y ha sido como, ¿pero por qué? Pero bueno, ya me desacostumbré a la Ciudad de México, definitivamente. Pero gracias por estar aquí, a pesar del tráfico, a pesar de la gente, además aquí en el centro que luego hay tanto conflicto para llegar. Entonces, bueno, el esfuerzo lo agradezco mucho. Y bueno, esta historia es, ahora sí que ha sido una compañía de muchos años. En el 2020 que la publiqué llevaba 14 años escribiéndola, entonces ahí va otra. Y bueno, ahorita pues ya son 16 años de esta pequeña, que es curioso porque Astrid empieza la historia con 16, a punto de cumplir 17. De hecho, a lo largo de la novela pasa una semana con su vida, que es esa semana anterior a su cumpleaños número 17. Entonces, el hecho de que ahorita estamos en el año número 16 de que surgió la idea, pues es como el cumpleaños número 16 de Astrid. Cosa muy curiosa con los números. Pero bueno, y la verdad es que esta novela, como dice Gonzalo, fue creciendo, porque esta novela inició cuando estaba en la preparatoria, ahí perdida en alguno de mis 8 años de preparatoria, y empezó a tomar más fuerza cuando entré a la universidad. De hecho, esta historia tiene 5 inicios distintos, porque los fui presentando en la carrera, los fui poniendo como a consideración con profesores, con compañeros, y además conmigo misma, y me fui encontrando con varios inicios, con esa parte me fui encontrando con Astrid. De hecho, hubo 2 años a los que yo no le hablé a Astrid. Hicimos la ley del hielo. ¿Por qué?
la Astrid que yo había concebido al principio era una Astrid muy distinta a la que es la Astrid de ahora. De hecho, Medardo conoció a la primera Astrid de aquellas épocas, porque ya se dio cuenta que es una Astrid totalmente distinta a esta Astrid actual. Y durante 2 años yo tuve que alejarme de ella para poderla replantear, poder entender a esta nueva Astrid precisamente. Y durante ese tiempo también fue irme encontrando a mí. Y bueno, además de esos 5 inicios, el inicio más importante, que fue el primero, la primera idea que a mí me surgió de esta historia, y que se supone que iba a ser el inicio de la novela, ahora es el final, ahora está hasta el final de este libro, y que es precisamente el punto clave de la historia en sí misma. Y por eso está el Monumento a la Revolución en la portada, porque la idea de esta historia surge primera con una película de fantasía que ya que leí los libros ya no me gusta la película, pero me sigue gustando, que es Eragon, de Christopher Paolini. Cuando veo la película y dije, es que me gustaría escribir una historia cuando hubiera muchos dragones. Pasó el tiempo y ahí, algunos meses después, estando yo cerca del Monumento a la Revolución, veo el Monumento a la Revolución y llega a mi mente la imagen de un dragón parado sobre el Monumento a la Revolución cubriendo con sus alas el Monumento a la Revolución. Y esa imagen fue tan fuerte en mi cabeza que dije, es que esto tiene que ser una historia. ¿Cómo va a ser la historia? No tengo ni idea. ¿De dónde van a salir los personajes? ¿Quiénes son? ¿Por qué? No lo sé. Pero esta es la imagen principal. Y a partir de ahí fue que empecé a crear toda esta historia. Y fue que empezaron a surgir los personajes, fueron empezando a surgir pues todo. Y de esa simple imagen, ¿no? De hecho, cuando yo presenté el primer capítulo, en aquella época, era justo el dragón sobre el Monumento a la Revolución, lo presenté en un festival de escritores en San Miguel de Allende. Y la persona que lo leyó dijo, es que la imagen está muy padre, pero te da mucha fuerza al principio, demasiada fuerza, y es probable que el resto de tu libro se caiga, porque esa imagen es muy fuerte. Cámbialo. Y a partir de ahí fue como de decir, claro, ¿por qué no ir construyendo a que llegue a ese punto? Y básicamente un poco la idea con Astrid es cómo va ella del sur de la ciudad, porque básicamente está por el Ajusco, moviéndose hacia el centro, que es básicamente el norte de la ciudad, hasta el Monumento a la Revolución. Y llega al Monumento a la Revolución precisamente para que ocurra esa escena, ¿no? Entonces, bueno, es también como ir caminando con ella todo este trayecto. Y al mismo tiempo ir caminando con los otros personajes. Yo creo que ha sido el de la emoción de poder ser quien no soy. Especialmente al poder enfrentarme desde mis personajes a situaciones que como yo no enfrentaría bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, en el caso de Lisette, ¿no? O sea, todas las cosas que enfrenta Lisette, bien plantada y bien de que, o sea, órale, yo les parto a quién, ¿qué quieren? ¿Qué? O sea, yo no, o sea, y de hecho yo la veo y me la imagino yo salir corriendo igual que, o sea, muchos de los que se acercan a ella, ¿no? O sea, igual, y es esa emoción de poder hacer todo lo que ella hace sin toda entre la pena, el miedo y demás que luego yo siento. Yo creo que eso sería más, como esa sensación de valentía. También te has cambiado de ciudad más de una vez, Sí, te has enfrentado a muchos retos que me muestran que es Del mar del oeste, el mar del este, Sí, ya no el calor del desierto, el calor del acero, o sea, nada de eso está así, uy, El todos filo del los... bosque. que nos haga que nos cuentes que sigues. Por cómo te has enriquecido en estos años. Sí, bueno, eso ya es una historia para otro día porque... Yo tengo un comentario. Yo abría una puertita y yo era dueña de esa atmósfera en donde se desarrollaba toda la historia. Entonces lo disfruté mucho y sobre todo lo amé. De verdad es un libro amable, es un libro generoso. Entonces yo ya lo terminé de leer. Quiero como él también saber los detallitos que hay en la segunda impresión y pues me lo quiero quedar. Yo soy ferviente lectora y estoy segura que Ainhoa es una autora que muy pronto, efectivamente, como dice Medardo, va a estar muy reconocida. Ya nosotros en nuestro círculo la reconocemos, pero seguramente va a tener mucho éxito porque es muy esforzada. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Nadie? ¿Cuándo sale la segunda?
La segunda edición. La segunda novela. De todos modos. No la presioné. Yo espero, digo, si mis planes funcionan como deberían funcionar, creo que para finales de este año. Porque ya para mediados está la que se Este año se acaban.